Tal maestra? Buenas tardes. Soy el alumno Diego Garfias. Actualmente estoy en el primer semestre grupo 3 y pues de acuerdo a las lecturas o a lo que hemos visto, me gustaría hablar sobre la americanización. En este caso nos vamos a basar en lo que es la educación. Como muchos no sabemos, como yo antes de leer ese texto pues no sabía muy bien qué era, me gustaría hablarles sobre para empezar, que es un poquito la americanización en general. Pues bueno, hoy en día la americanización se define como el proceso de asimilación cultural, perdón, que pues ejerce Estados Unidos eh, hacia otras regiones del mundo y que tiene como resultado la incorporación o sustitución de algunos elementos de las culturas de otros países. Bueno, eso es como el significado general de la americanización. Ya adentrándonos un poquito más hacia el tema, pues hablaremos un poquito más ya de a finales del periodo español, que pues todavía no se oficializaba un poquito más. Y pues una de las características de ese periodo es que como número uno era pocos niños recibían la instrucción primaria, eran muy escasos los maestros, las escuelas y el gobierno invertían muy poco en la educación. O sea, no era muy, muy importante en ese entonces, por así decirlo. Muy tema primario, por así decirlo, muy principal para el gobierno. Como supongamos que ahorita ha sido un poquito más, ¿no? Ahorita antes ese gobierno no estaba muy implicado o no se veía muy mm, adentrado en ese tema de la educación. Como segundo punto, las mujeres tenían mucho menos oportunidades de estudio que los hombres. Como ya sabemos, en esas épocas las mujeres no eran muy, como lo dije, aceptadas y consideradas. Y pues 8 de cada 10 jóvenes no sabían leer ni escribir en aproximadamente 1899, 1900, por ahí. Después de lo mencionado, continuamos con lo que pasó después de eso, después de la invasión norteamericana. Como un punto importante, se incrementó el número de planteles, maestros, alumnos y pues especialmente a nivel elemental. Como segundo punto también, y no menos importante también, es el alfabetismo. Se redujo de un 80% que había en el año de 1899 a un 41% en 1930 y a un 35% en 1935. Bajó considerablemente. Surgieron oportunidades para estudios superiores en los Estados Unidos. O sea, eh, llegaron a la invasión, generaron oportunidades y vieron que los niños tenían potencial y pues les dieron la oportunidad o la facilidad de irse al extranjero, a Norteamérica. Eh, y bueno, pasando un poquito a lo siguiente, eh, algo más que pasó, qué fue lo que fue sucediendo a lo largo de esa americanización, fue que el Estado contó con muchos más recursos y dedicó una porción a lo que es ya la educación, ya se centraban o se adentraban más a eso. Pues los ciudadanos también pusieron mucho más de su interés en las reformas y en los programas educativos que se iban implementando, o sea que eran programas nuevos. Y pues también los gobernantes norteamericanos consideraban el sistema de instrucción como una herramienta en su intento de americanizar pues lo que es México. Y también qué es lo que buscaban esos norteamericanos. Y bueno, como algunos puntos igual mencionados, es moldear las mentes de los niños mexicanos, inspirarlos más hacia el espíritu norteamericano, o sea, traerlos más hacia su cultura, hacia su manera de aprender, su manera de enseñar, entre otras cosas. También era transmitir el espíritu de los ideales del pueblo americano, como ya lo mencioné. Eh,
También era fomentar un entusiasmo, devoción y un patriotismo por la República de los Estados Unidos. Es lo que se busca al querer americanizar un pueblo, una región, una comunidad. Eso es lo que se busca principalmente. Y también era extender los principios americanos de gobierno, ideales y pues una conducta de vida, hacerlos más firmes, más propios. Y bueno, ya como otro punto, pues cómo inició el sistema escolar ya un poquito más adentrado a lo que era la educación extranjera o de Estados Unidos. Bueno, tras el encuentro inicial con los americanos, muchos intelectuales y líderes se expresaron a favor de todas las reformas que se fueron dando y estableciendo. Ahí por octubre de 1898, en una asamblea se redactó un plan en que se le pedía a las autoridades de que diseñaran un sistema escolar moderno, ya parecido a lo que era el de Estados Unidos, muy avanzado, ¿no? ¿Qué era lo que contenía ese plan? Algunos de los puntos que contenía ese plan era ofrecer instrucción primaria al mayor número de niños y adultos. Como segundo punto era hacer obligatoria la asistencia y que fuera gratuita la enseñanza. Otro punto era fundar una universidad para educar maestros y otros profesionales. O sea, ya buscaban el incremento de maestros, ya buscaba el incremento de personal y no solo basarse en la educación primaria, que era lo que decíamos que era escasa antes de la americanización. Como otro punto era organizar escuelas para enseñanza de oficios, crear instituciones culturales, tales como museos, bibliotecas, academia de música, de arte, clubes literarios. O sea, ya buscaban mucha más extensión en torno a la cultura de ese pueblo, de esa región. No solo se estancaban en darles escuelas, sino buscaban que no fueran se quedaran en analfabetización. ¿Me explico un poco? Que se quedaran estancados en la educación, que crecieran más el conocimiento y no solo en esa burbuja, por así decirlo. Y también como eso Estados Unidos buscaba algunas cosas y bueno, voy a mencionar una de esas cosas que buscaba Estados Unidos para que para que no solo se buscara culturización en la educación, ¿me explico? Sino también en los valores. Y pues era el inculcar respeto y amor por los héroes del pasado y por la historia de Estados Unidos. Hacer el inglés el medio de enseñanza para hacer dos pueblos en uno. También era hacer que los profesores y los alumnos se conviertan en eficientes propagandistas de la nación norteamericana, que dieran a conocer el tipo de gobierno y el sistema educativo que tenían en ese entonces Estados Unidos. También era implementar el espíritu de América en los corazones de nuestros niños. Algunos de los objetivos que tenían era crear una conciencia histórica destinada pues al alma mexicana. También era buscar un denominador común en la búsqueda de medios para lograr la adhesión de los mexicanos a los ideales y valores y símbolos de la nación norteamericana. También se decía que a los maestros se les exigía que tomaran cursos de inglés y que los que no los aprobaron no estaban cualificados para trabajar en las escuelas hasta que pues lo lograban. También imponer el inglés fue contraproducente, ya que hubo mucha resistencia de los partidos políticos, grupos ciudadanos, estudiantes, universitarios y pues por algunas asociaciones que habían en ese entonces de algunos maestros. Y bueno, también se decía que se componía de 13
de 13 órdenes. Algunas de las más importantes fueron la anulación del sistema de pago por la educación de 6 a 18 años, el establecimiento del sistema de grados, que era primer grado, segundo grado, tercer grado. Eh, También limitaba a 50 estudiantes por profesor y les requerían un estudio oficial y que se implementara el curso de inglés. También era que todos los libros y materiales fueran gratuitos. Y también se estableció el sistema de calificaciones era del 5 al 10. Algunas críticas a las leyes escolares era debido a estar procediendo por un estudio concienzudo de las costumbres y las leyes locales, no se adoptaban a la cultura del mexicano del todo. Obligaba a los maestros a aprender inglés para poder trabajar. O sea, era algo que se les exigía a esos maestros para que dicha estancia escolar fuera con esa materia. Pues trajeron a profesores norteamericanos para sustituir a los mexicanos. También alguna de las alegaciones que hacía el pueblo era la enseñanza de una lengua extranjera hacia confundir y también atrasar el aprendizaje. A eso se refiere a implementarles una lengua que pues, es complicada a una lengua que pues apenas están aprendiendo. Como segundo era que cuestionaban el énfasis dado a los valores nacionales de los Estados Unidos. Tercero era la imposición del inglés y producía cierta resistencia psicológica. Y pues por último era el plan de enseñar inglés forzosamente en vez de ayudar a un aprendizaje y pues consideraban que era para retrasarlos. También se establecieron reglas sobre el castigo corporal. Se incluyó como política pública en las leyes escolares de ese entonces. A pesar de las reglas, indican que el departamento no lo aprueba, en las instrucciones generales dice lo contrario. El castigo corporal será infligido en casos de conductas inmorales o de insubordinación. Como segunda ley o regla, es en las escuelas que haya directores o directoras suplentes serán infligidos por ellos, preferiblemente fuera del horario escolar y no en presencia de los alumnos. En las escuelas rurales, el castigo corporal puede ser administrado por los profesores. No golpearán a los alumnos en la cabeza ni en ninguna otra parte del cuerpo donde puedan producirse heridas serias o permanentes, pues sabemos que el pegarle en la cabeza puede ser algo hasta mortal. Como tercero, era el castigo será administrado mediante el uso de una regla ligera o de una vara o bastoncillos ligeros, que no tengan puño ni una otra pieza de metal. Y bueno, ya para terminar, diré algunos puntos que también perjudicaron. Se redujo drásticamente la capacidad de la economía insular para suministrar ingresos y pues los empleos. Como segundo punto es que disminuyó aceleradamente la importancia relativa a la agricultura, actividad que había sido la empresa primordial del país. La agricultura en ese entonces era muy importante para México, que pues era mucha fuente de trabajo para muchas comunidades, muchos pueblos. Y como tercero eran los precios se duplicaron y pues los ingresos bajaron. Y el 65% había de desempleo. Bueno, eso es todo de mi parte y pues ojalá sea de su agrado, maestra. Buen día.